Bueno, antes que nada quiero agradecer la posibilidad de participar nuevamente en estas jornadas de psicología. El tema que voy a tratar con ustedes aquí será en el contexto del tema general de estas jornadas acerca del magisterio, el psicólogo y el magisterio, es el influjo de la enseñanza actual de la psicología en torno al tema de la salud o de la enfermedad psíquica, es decir, cómo algunas corrientes determinadas de pensamiento influyen en la concepción o la falta de concepción que la psicología tiene respecto del tema de la salud o de la enfermedad psíquica. En principio, esta cuestión podría parecer fundamentalmente especulativa o práctica y por eso para algunos, aunque así no lo sea, una cuestión carente de interés. Sin embargo, si nosotros analizamos con más detalle este tema, enseguida nos daremos cuenta que se trata de una cuestión eminentemente práctica, pues se trata de la concepción del ejercicio mismo de la psicología, ya que el tema de la salud o de la enfermedad psíquica es la finalidad de esta disciplina. Por lo tanto, precisar de qué se trata, en qué consiste la salud psíquica o la enfermedad psíquica, implica una concepción general de cuál es el fin mismo de la psicología. Y con ello se justifica y se organiza no solo el conocimiento psicológico, sino también la práctica de la psicología misma. Por eso se trata de un tema, como decimos, en parte teórico, pero con una aplicación fundamentalmente práctica. Para esto es importante para analizar con más detenimiento esta cuestión, es muy importante hacer una consideración o tener en primer lugar una consideración adecuada sobre lo que es el hombre, a fin de poder entender en qué sentido podemos decir que el hombre enferma o se sana psicológicamente. Y para ello tenemos que considerar en primer lugar quién es el hombre. Nosotros no podemos aquí profundizar todas estas cuestiones. De hecho, en otras jornadas nos hemos extendido ampliamente sobre estos temas y hay mucha bibliografía sobre una visión realista basada en los principios de Santo Tomás de Aquino y de la fe cristiana sobre quién es el hombre. Pero sí vamos a precisar algunos elementos que entiendo que son fundamentales y que no pueden faltar a la hora de analizar esta cuestión y sobre todo a la hora de entender cuáles son las concepciones equivocadas sobre la salud y la enfermedad psíquica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la unidad, o mejor dicho, la complejidad que hay en el hombre, tanto ontológica como operativa. Con complejidad aquí no solo queremos hacer referencia a que es algo difícil de entender, sino además que el hombre es un ser compuesto, es decir, que el ser humano, o en el ser humano, encontramos muchas dimensiones diversas que se integran justamente en una unidad. Estas dimensiones, para empezar, son estas que acabamos de mencionar, la dimensión ontológica, es decir, el ser que el hombre posee, y una dimensión operativa, el obrar que sigue al ser, es decir, que deriva de este ser, pero que no se identifica. Estas dos dimensiones, cada una en sí mismo, ya tiene una complejidad propia. Y por eso, a la hora de abordar esta cuestión, nos encontramos justamente con la necesidad de hacer las distinciones debidas. La unidad ontológica del hombre está dada por su única forma sustancial, que es el alma. Ahora bien, se trata de un alma que está unida sustancialmente, como sabemos, al cuerpo y por lo tanto informa al cuerpo, le da vida e influye sobre él, pero también el cuerpo influye sobre el alma. Y a su vez, este acto que realiza el alma de dar vida al cuerpo, en el caso del alma humana, es un acto que trasciende esta acción. Y por eso decimos que el alma del hombre es espiritual y es subsistente y trasciende a la materialidad del cuerpo. Pero ciertamente la unidad del hombre
le viene dada desde su alma, y esto es importante a la hora de considerar el ser que el hombre tiene. Y por otro lado, encontramos también una unidad operativa, por el cual las potencias vegetativas, sensitivas y racionales actúan unidamente, haciendo que la vida humana, en su conjunto, pueda ser considerada desde sus aspectos superiores, ¿no? Desde su dimensión superior, que es la racional. Con esto queremos decir que todas las facultades del hombre, en sus distintas dimensiones, ya sean las vegetativas como las sensitivas, están ordenadas a las facultades racionales y tienen su sentido, o se comprende perfectamente su sentido, a la luz de esta ordenación. Si bien nosotros podemos identificar, y de hecho tenemos que hacerlo, actividades propias de la vida vegetativa con sus mecanismos y leyes propias, actividades propias de la vida sensitiva, como decimos, con sus mecanismos y leyes propias, no se puede entender del todo el obrar humano si no se entiende que estas dimensiones están ordenadas a la facultad racional y por supuesto si no se entiende tampoco cuál es la naturaleza y el fin de la operación propiamente racional de la inteligencia y de la voluntad. Por lo tanto, a la hora de considerar al hombre, tanto como dijimos en su dimensión ontológica, es decir, la de su ser, como en la dimensión operativa, es decir, la de su obrar, tenemos que hacer una consideración jerárquica y ordenada de todas esas dimensiones. Si ponemos a todas esas dimensiones en un plano de igualdad o las consideramos aisladamente, necesariamente no vamos a tener una consideración adecuada del ser del hombre y del obrar del hombre, y mucho menos de las desviaciones que puedan darse en ese sentido. Por eso, una de las principales dificultades que entiendo yo enfrenta la psicología contemporánea es la concepción ecléctica que muchas corrientes tienen sobre la misma psicología y sobre el hombre y sobre el tema de la integración del saber. Porque si bien la psicología acepta que en el desarrollo de su disciplina o en el desarrollo de las cuestiones que le toca abordar hay que integrar varias disciplinas diferentes, muchas veces no tiene una adecuada comprensión del orden que estas distintas disciplinas tienen que tener y tampoco una adecuada comprensión del alcance de las afirmaciones que cada una de estas disciplinas hace. Por ejemplo, podríamos decir que la psicología integra en su concepción afirmaciones o concepciones que son de orden teológico, que son de orden filosófico o que son de orden de las ciencias particulares. Ahora bien, si bien esto lo puede aceptar la psicología, en primer lugar, lamentablemente, muchas veces no entiende adecuadamente qué es la teología, cuál es su contenido, qué es la filosofía, cuáles son sus afirmaciones y el alcance que estas afirmaciones tienen, la diferencia entre la teología y la filosofía, y además, incluso podríamos decir, muchas veces hay una concepción errada de las ciencias particulares, del conocimiento que estas ciencias arrojan y del alcance que estas afirmaciones tienen. Y esto incluso pasa en el ámbito católico o en psicólogos católicos, donde por saber teológico a veces se entiende simplemente la formulación de ciertas verdades de fe y no el desarrollo racional que la teología hace de aquellas verdades y la concepción que todo esto quehacer engendra, y lo mismo respecto del conocimiento filosófico, con lo cual este tipo de saberes quedan como circunscriptos o reducidos a meras opiniones o a meras posturas o cosmovisiones relativas. Y por otro lado, esta concepción que a veces existe de las ciencias particulares con un alcance ilimitado, con una certeza absoluta,
a veces extrapolándose a campos indebidos, etc. Todo esto hace justamente a una concepción ecléctica de la integración del saber, es decir, a la hora de buscar integrar estas distintas disciplinas para entender mejor al hombre y concebir adecuadamente en qué consiste la salud o la enfermedad psíquica. Por un lado, hay una confusión respecto de lo que cada una de estas ciencias aporta, y por otro lado, se las pone a todas en el mismo nivel, como si se trataran de afirmaciones del mismo tenor, cuando, como dijimos, una verdadera integración del saber implica una jerarquía en el saber, en el cual la teología ocupa el lugar principal como aquella que ilumina desde la fe el quehacer psicológico o el desarrollo de esta disciplina, lo mismo la filosofía desde una concepción racional, y después las ciencias particulares con sus aportes respectivos, pero en ese orden. Cuando hay una concepción ecléctica, como decimos, que pone en plano de igualdad todas estas disciplinas, entonces no se puede entender bien el lugar que cada afirmación ocupa o el valor que cada una de las afirmaciones ocupa, y tampoco se pueden discernir las afirmaciones de uno a la luz de las otras, porque no se considera que una sea superior a la otra. Tenemos que recordar en este sentido que siempre el eclecticismo es una forma de confusión, ¿no? Y mientras haya confusión es muy difícil establecer en qué consiste la salud o la enfermedad psíquica. De esta primera dificultad principal podríamos decir que se derivan otras dificultades, ¿no? que siguen de esto. En muchos casos, ¿no? la falta, principalmente podríamos mencionar en primer lugar, en muchos casos, la falta de una visión sapiencial de la psicología, como dijimos hace un momento, que ubique a cada una de estas disciplinas en su lugar propio y permita comprender hasta dónde es posible cómo se estructuran estas distintas dimensiones del hombre, y por lo tanto impiden que uno pueda comprender cómo se debe dar una verdadera evolución normal en el hombre y sus desviaciones, es decir, a falta de una comprensión integral o sapiencial del hombre. De este modo no se pueden entender, por ejemplo, qué lugar ocupa una dimensión trascendente o sobrenatural, porque se las pone a todas en el mismo lugar y con el mismo valor de importancia, y entonces se atenta contra una explicación adecuada sobre lo que es normal y lo que es desviado. En este sentido, por ejemplo, Allers, aquel autor tomista de mediados del siglo XX, que participó muy activamente en los primeros momentos del surgimiento de la psicología y de su desarrollo, él denunciaba lo que él llamaba la obsesión por lo inferior, es decir, una tendencia en la psicología del momento, y yo creo que todavía presente, de explicar al ser humano por lo inferior. En este caso, era una crítica fundamentalmente dirigida al psicoanálisis, pero que hoy se ha extendido a una visión general del hombre, por el cual se quiere explicar las conductas o las motivaciones humanas solo desde lo instintivo, solo desde lo emotivo, entendido también esto desde un punto de vista sensitivo, o desde lo sexual directamente, ¿no? Y esto es una consecuencia de esta falta de visión sapiencial. Por otro lado también, y esto ya más propio del influjo directo del psicoanálisis, una tendencia también a querer explicar la conducta solamente desde lo inconsciente o lo desconocido, atribuyéndole incluso a esta dimensión como una fuerza propia o una vida propia que está totalmente fuera del dominio del hombre, ¿no? Como una fuerza superior. Estas concepciones que hoy en día son muy comunes, están totalmente popularizadas, eh, representan una grave dificultad a la hora de entender adecuadamente cómo tiene que ser el verdadero desarrollo del hombre, cuáles son sus verdaderas motivaciones y por lo tanto, como decíamos, las desviaciones
que pueden sufrirse en ese sentido. Por otro lado, ¿no?, esta falta de jerarquización del conocimiento hace, y esto que decíamos también, a veces esta obsesión por lo inferior o por lo inconsciente, o este relativismo, ¿no?, en cuanto a la concepción del hombre, puede llevar a otra consecuencia, que es creo la que hoy también está muy presente dentro de la psicología, que es la confusión entre lo normal y patológico, o la consideración de que esa diferencia ciertamente no existe. Esto, por ejemplo, Freud lo decía explícitamente, que no hay una diferencia entre lo normal y lo patológico, por eso él entendía que estábamos autorizados a concebir lo normal a partir del análisis de lo patológico. Y esta también es una tendencia muy presente en la psicología, ¿no? Hay como una especie de sobredimensionamiento del aspecto patológico y del estudio de la conducta humana desde lo patológico, pero no desde la normalidad. Y porque se tienden a poner en un plano de igualdad ambas situaciones y se considera en última instancia que esa normalidad o esa salud psíquica es simplemente un ideal al que no se puede alcanzar. En corrientes todavía más extremas en este sentido, hay como una especie de ontologización del mal. Es decir, se piensa que el mal tiene una realidad o un ser determinado que influye directamente en el hombre. Con esto no queremos decir que el mal no ejerza una influencia en el hombre, pero en una concepción realista y cristiana del hombre, el mal no tiene realidad ontológica. El mal es la ausencia de un bien debido, es decir, la falta de algo que tendría que estar y no estar. Por lo tanto, desde el punto de vista del ser, no están en un plano de igualdad lo que existe de lo que no existe, ¿no?, o el bien y el mal, sino que el mal es una especie de parásito del bien o de tumor del bien, y así, a la luz de esta consideración, se entiende mejor por qué el mal hace daño, porque es como una deformación de lo bueno, de lo que debiera ser. Cuando se cae en esta especie de relativismo, primero, por el cual se pone en un plano de igualdad el bien y el mal, se termina ontologizando al mal porque se lo considera como algo que existe como tal y que ejerce también una influencia desde ese punto de vista. En relación a esto, ¿no?, aparece esta tercera consecuencia, pues, de este eclecticismo, que un poco ya lo venimos mencionando, que es el relativismo moral que impregna muchas veces la mayoría de las corrientes de psicología. Este relativismo que está solapado por una presunta neutralidad científica, que es difícil o imposible de sostener en la práctica, dada la naturaleza de las cuestiones que trata la psicología. Es decir, muchas veces la psicología pretende sostener un relativismo moral que en el fondo es consecuencia de este eclecticismo nociológico o este eclecticismo a la hora de considerar la realidad, e intenta, digamos, sostener este relativismo moral con la excusa de que la ciencia es neutral desde el punto de vista moral. Ahora, cuando nosotros tratamos de entender de qué trata la psicología, que justamente tiene que ver con los actos humanos y no solo los actos del hombre, esta es una distinción propia de la teología moral, es decir, los actos en los cuales el hombre tiene también una responsabilidad moral, es muy difícil mantener una neutralidad moral, porque en la práctica el psicólogo, a la hora de discernir qué cosas son adecuadas o contribuyen al bien de la persona, a su integridad, a su salud psíquica, o qué cosas no lo hacen, se ve obligado a pronunciarse desde un punto de vista incluso moral. Y esto no tendría nada de malo, al contrario, es algo importante y necesario, pero no tendría nada de malo si es que si los psicólogos abandonaran este prejuicio que tienen de que cualquier afirmación en el ámbito moral o del ámbito moral le quitan neutralidad al quehacer científico de la psicología.
Por lo tanto, digamos, esta presunta neutralidad muchas veces impide que la psicología pueda tener una acertada consideración sobre la naturaleza de ciertas acciones que el hombre hace y el influjo que eso pueda tener en el desarrollo normal y sano de la personalidad. En relación a esto también, muchas veces, y esto ya como una cuarta consecuencia y una consideración que aparece en la psicología contemporánea, otra dificultad es la concepción, como dijimos como consecuencia de lo anteriormente dicho, la concepción del desarrollo humano, en términos psicológicos, como una mera adaptación y no como una perfección creciente en función del fin. La psicología, y esta es una de las graves eh, ausencias que hay dentro de esta disciplina, carece de una adecuada concepción del fin de la vida humana. Es más, ignora totalmente esta finalidad. Y esa ignorancia lleva a concebir justamente el desarrollo del hombre como una mera adaptación, es decir, una mera adecuación al ambiente así como es, y no una concepción de este desarrollo en términos perfectivos, ¿no? Es decir, en términos de verdadero crecimiento hacia algo mejor. Y con eso también se dificulta enormemente la consideración de aquello que es sano o de aquello que es patológico. Evidentemente, si ponemos lo sano o lo patológico en términos meramente adaptativos a una circunstancia, a un ambiente o a una época, la concepción va a ser muy diferente que si entendemos el desarrollo en términos perfectivos, es decir, en términos de crecimiento respecto de algo mejor. Y esto es una de las grandes también dificultades que hay en la psicología. Finalmente, y también en relación a esto, el olvido que hay en la psicología de la noción de naturaleza humana, ¿no? Es decir, para la psicología no hay un ser dado, o para muchas de las corrientes de psicología, no hay un ser dado, sino que el hombre se autoconstruye o se autoconstituye, y esto es el ejercicio de la libertad. En otras jornadas hemos tenido oportunidad de profundizar sobre esta noción de libertad que maneja la psicología, ¿no? Y con esta idea ha dejado de lado la noción de naturaleza humana como algo dado con una condición determinada que el hombre puede conocer y debe desarrollar. Esto en breves palabras son, a mi criterio, tal vez podríamos agregar algunos otros más, las principales dificultades o las principales desviaciones con las que se encuentra la psicología a la hora de querer abordar la cuestión sobre la posibilidad de que el hombre alcance una verdadera salud psíquica o a la hora de considerar en qué consiste la enfermedad psíquica. Eh, Dentro de los parámetros que la psicología debiera tener para, para tener una adecuada concepción de estas cuestiones, tendría que justamente entonces, por contraposición a los defectos que señalamos anteriormente, desarrollar, como dijimos, una ordenada integración del saber, teniendo en cuenta la jerarquía de los saberes. A partir de allí, desarrollar esta visión sapiencial del hombre, evitar o no considerar lo normal como semejante a lo patológico o ponernos en términos de igualdad, no caer en este relativismo moral justamente y recuperar la noción de naturaleza y la noción de desarrollo como algo perfectivo. Pero además a todo esto tendríamos que agregar el hecho de que hay que considerar la salud como algo verdaderamente posible, no meramente como un ideal que el hombre no podría alcanzar o que simplemente sería como un patrón de referencia para tener un norte, podríamos decir, hacia el cual dirigirnos, sino que realmente el hombre está en condiciones, y ahora vamos a explicar en qué condiciones específicas, de poder alcanzar una verdadera salud mental.
Finalmente, esta salud mental se da de manera particular o concreta en cada persona. Podemos arribar a una concepción universal de de aquello en lo que consiste la salud psíquica o en que consiste la enfermedad psíquica, pero sabemos que cada hombre realiza de modo concreto y particular la naturaleza humana y no la realiza en todas sus potencialidades y virtualidades. Por lo tanto, tanto la salud psíquica como la enfermedad psíquica tienen condiciones siempre concretas y particulares en cada individuo. Por eso no podemos entenderlas siempre en una persona igual que en la otra, sino que en cada uno se da de una manera particular. Y esto creo que lo hemos hablado el año pasado en las jornadas de psicología, es muy importante a la hora del conocimiento prudencial que uno puede tener del paciente, porque no basta con un conocimiento universal, sino que hace falta para la psicología misma un conocimiento particular. Y finalmente, y aquí retomamos lo que dijimos hace un momento, debemos considerar cuál es la vocación o a la hora de entender la salud psíquica o la enfermedad psíquica, la psicología no debe olvidar cuál es la vocación sobrenatural a la que el hombre está llamado. La psicología no solo debe asumir una visión trascendente o metafísica del hombre, esto muchas corrientes lo aceptan, sino que también debe asumir una visión sobrenatural del hombre, que no es lo mismo. No puede tener una visión trascendente, es decir, entender que en el hombre hay algo que va más allá de lo material, que es metafísico, que es inmaterial, que es subsistente, pero no aceptar una visión sobrenatural del hombre, es decir, una visión que procede de aquello que Dios ha revelado acerca del hombre, o más aún, una visión que procede de la aceptación de la acción sobrenatural, es decir, más allá del orden natural, que Dios puede hacer sobre el hombre, es decir, la acción de la gracia que Dios realiza sobre el hombre. Y esto es fundamental porque esto abre una dimensión nueva y esta es la que precisamente permite afirmar que es posible que el hombre alcance la salud psicológica y la salud mental. Tal vez esto no lo pueda hacer el hombre con sus propias fuerzas, mejor dicho, no lo puede hacer el hombre con sus propias fuerzas, sí lo puede hacer con el auxilio de la gracia. Y por eso la psicología no debiera carecer de esta visión sobrenatural. Como enseña el Concilio Vaticano II, el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Y también entonces el misterio de su salud psíquica, el misterio de su enfermedad y de sus padecimientos. En una intervención que hizo el Papa Juan Pablo II a la Rota Romana en el año 1987, justamente él, hablando sobre el tema de las pericias psicológicas que se hacen en los procesos de nulidad matrimonial, el Papa denunciaba la falta de esta visión trascendente del hombre y además la falta de esta visión sobrenatural del hombre. Y decía que la psicología muchas veces, por negar esta visión cristiana del hombre, hacía que se cayeran en posturas extremas o de un extremo pesimismo sobre la posibilidad de que el hombre alcance verdaderamente la salud, o un optimismo exagerado respecto a las posibilidades de que el hombre alcance esta salud solo por sus propias fuerzas, como una especie de autorrealización. Allí el Papa Juan Pablo II decía que la visión antropológica, a partir de la cual se mueven muchas corrientes en el campo de la ciencia psicológica en el mundo moderno, es decididamente en su conjunto irreconciliable con los elementos esenciales de la antropología cristiana, porque se cierran a los valores y significados que trascienden el dato inmanente y que permiten al hombre orientarse hacia el amor de Dios y del prójimo como a su última vocación.
Más adelante, el Papa decía, estas corrientes psicológicas parten de la idea pesimista según la cual el hombre no podría concebir otras aspiraciones que aquellas impuestas por sus impulsos, recordemos esta tentación que decíamos, esta obsesión por lo inferior, o por condicionamientos sociales, o por el contrario, de la idea exageradamente optimista según la cual el hombre tendría en sí y podría alcanzar por sí su propia realización. Y en otro punto, el Papa decía que los desequilibrios que sufre el mundo contemporáneo se relacionan con ese más profundo desequilibrio que está radicado en el corazón del hombre, que es el pecado original. Pecado que vino a restaurar la redención de Cristo, y por eso es que sin ese auxilio divino, esos males radicales que afectan al hombre no pueden ser superados. Es por eso entonces que a la hora de abordar esta cuestión tan delicada de la salud mental, psicológica y de la enfermedad psíquica, es muy importante tener en cuenta estas consideraciones que acabamos de hacer, sin las cuales no se puede hacer, como decíamos, una visión realista, no se puede desarrollar una visión realista sobre la salud psíquica. Esperamos que a partir de estos humildes aportes se pueda realmente empezar a desarrollar, porque obviamente aquí no hemos profundizado ya específicamente sobre el tema de qué es la salud psíquica y en qué consiste la enfermedad psíquica. Hay algunos trabajos respecto de esta cuestión, pero esperamos que con este marco que hemos intentado indicar aquí, se puedan en el futuro realizar consideraciones adecuadas sobre tan importante cuestión. Y con esto me despido, agradeciendo nuevamente la posibilidad de participar de estas jornadas y quedo a disposición para las eventuales consultas o preguntas que puedan surgir a partir de lo conversado. Muchas gracias.